Bienvenidos, soy Alejandro Roth, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y esta es una pequeña clase sobre los principios que rigen la organización celular. Ahora, estos principios que rigen la organización celular son o muy similares o prácticamente los mismos que rigen todo el resto de la materia, ¿verdad? La única diferencia entre una célula y las moléculas que la rodean es que la célula presenta un mayor grado de organización con respecto al medio. Entonces, si vemos esta imagen de acá, donde vemos el esqueleto celular o citoesqueleto de microtúbulos de una célula, podemos observar que hay un grado de orden, hay un cierto grado de organización de esto. En cambio, estas rayas al azar, podemos observar que están desordenadas. Y esto nos lleva a un axioma, ¿ya? Los organismos vivos presentan un alto grado de orden y cuando crecen y se dividen logran crear más orden a partir de materiales a su alrededor que se encuentran en un mayor grado de desorden. Un axioma es, por lo general, un enunciado prácticamente incuestionable como base de, de un campo. Y sin embargo, este axioma choca directamente con los principios de la termodinámica. Fíjense los principios de la termodinámica. Bueno, el primero de todos es el denominado principio cero, que mucha gente directamente se lo salta, ¿ya? Pero observamos que si dos sistemas se encuentran en equilibrio con un tercero, es decir, A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, esto nos indica que están en equilibrio entre sí. A está en equilibrio con C, ¿verdad? Y este equilibrio, estamos hablando de un equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico se define por flujo neto, es decir, la suma de todos los flujos, del flujo que va de A hacia B y de B hacia A. ¿Mm? Entonces, cuando estamos en equilibrio termodinámico, no existe un flujo neto. Puede estar fluyendo energía de A hacia B, pero la misma cantidad de energía va a estar fluyendo de B hacia A y el flujo neto va a ser cero. ¿Ya? Así que recuerden que en termodinámica, equilibrio termodinámico se refiere a un flujo neto igual a cero. Esto nos lleva a la primera ley. La primera ley, la energía de un sistema abierto, aislado, es constante. ¿Ya? Lo mismo que conocemos como el principio de conservación de energía. La energía puede cambiar de estado, pero no se crea ni se destruye. ¿Mm? Solo se transforma. Y si vemos, justamente acá tenemos la energía previa a un proceso y la energía después del proceso. Y acá tenemos nuestro medidor de energía que nos indica que si bien la energía se convirtió de un tipo de energía aquí a otro tipo de energía acá, la cantidad de energía total del sistema no ha cambiado, o más bien, perdón, la cantidad del universo, ¿ok? De este sistema aislado con respecto a esto. Por ejemplo, si yo pongo combustible en el motor de un auto, buena parte de la energía se va a convertir en calor y otra parte de la energía se va a convertir en movimiento. Pero no va a haber energía que se deshaga, que desaparezca, ¿ya? Toda la energía total, va a seguir siendo constante. Ahora, como vimos que uno puede transformar energía de un tipo a otro, esto también nos lleva a un cierto grado de disipación, ¿verdad? O sea, yo puedo convertir troncos en calor, pero no puedo convertir el calor de la habitación en los troncos. ¿Mm? Esta disipación es justamente el aumento de la entropía. Es energía que al transformarse se disipa hacia el medio, generalmente en forma de calor, ¿ya? Y es energía que se vuelve no accesible para los procesos, ¿ya? En la medida que, por ejemplo, yo pongo un vaso de agua caliente en una habitación, ese vaso va a disipar calor hacia la habitación, ¿ya? Pero el mismo vaso no va a poder captar calor de la habitación. No se va a poder calentar el vaso con la temperatura de la habitación, a menos que calentáramos la habitación, pero eso ya no sería un sistema aislado, ¿verdad? Entonces, en cada transformación de energía, un porcentaje de la energía que se transformó se disipa y se vuelve no disponible para el sistema, ¿ya?
Si esto fuera un ecosistema cerrado, acá tendríamos los productores, ¿no? Digamos, el pasto. Y el insecto que se comió el pasto disipó una parte de la energía de comer pasto, ya que tenía el pasto, la disipó en calor, en digestión, en el calor que generó durante la digestión y en otros procesos. Para el siguiente nivel ecológico, ¿ya? El pájaro que se va a comer a ese insecto también va a generar una cantidad de entropía, ¿verdad? Va a haber un montón de energía acá que no va a estar disponible para el siguiente proceso. Esto va a ser lo que el pájaro utiliza en calentar su cuerpo, en digerir al insecto, y esta energía, si bien no se destruye, se disipa hacia el medio y no la podemos volver a captar. Y aquí finalmente la víbora que se come al pájaro también va a tener menos energía disponible que lo que tenía el insecto comiendo planta, ¿verdad? Y también va a dejar menos energía disponible para el siguiente paso. Entonces, cada transformación de energía, ya sea a nivel ecológico o a nivel celular, ¿ok? Cada transformación va a ir implicando un aumento en la disipación, ¿ya? Y bueno, la tercera ley de la termodinámica, que es en la medida que los sistemas se aproximan al cero absoluto, menos 273 grados centígrados, todos los procesos cesan. Y esto no se aplica mucho en biología, a menos que ustedes estén trabajando en criopreservación. Entonces, si seguimos y volvemos a los principios que rigen la organización celular, nos damos en cuenta que este axioma pareciera chocar con la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Que nos indica que la entropía, el desorden aumenta y sin embargo los organismos vivos presentan un alto grado de orden y son capaces de generar más orden. ¿Cómo ocurren estas cosas? Bueno, un organismo vivo, veamos primero la definición. Si partimos con la definición de Erwin Schrödinger, que era un físico, ¿ya? Él indicaba que un organismo vivo continuamente aumenta su entropía acercándose al punto de equilibrio o desorden. Y aumenta su entropía porque está constantemente realizando transformaciones energéticas, ¿verdad? Solo puede mantenerse alejado del punto de equilibrio o de desorden al tomar de su medio entropía negativa, es decir, tomar de su medio cosas que se encuentran más organizadas o tomar de su medio energía. Si no es capaz de tomar esta entropía negativa del medio, va a llegar al equilibrio. ¿Mm? Por lo tanto, si queremos comprender lo que significa ser vivo, debemos dilucidar cómo estos sistemas logran mantenerse lejos del equilibrio termodinámico sin violar las leyes de la termodinámica. Y para esto comenzaremos justamente con el concepto de entropía, ¿verdad? Ustedes pueden ver en esta diapositiva una estructura que es una esfera altamente organizada, ¿verdad? Que es como un rompecabezas y todas las piezas en su lugar. Esto es una estructura con alta organización. Y en la medida que aumenta la entropía, esta organización se va perdiendo. Vemos que las piezas se van desperdigando, va perdiendo la forma de esfera y va desorganizándose. Es decir, aumenta la entropía en la medida que disminuye este grado de orden. Y esto va a ser un proceso al cual va a ser espontáneo, ¿verdad? En términos de cuando ocurra este desorden, es mucho más probable que esto aumente a que se produzca el efecto contrario, que las piezas encajen en su lugar. Entonces veamos estos cambios de entropía. Cuando el proceso de A convirtiéndose en B es un proceso espontáneo. Pensemos que el proceso de A convirtiéndose en B es A un cubo de azúcar puesto en agua y B es azúcar disuelta en agua. Y podemos observar que el cubo de azúcar puesto en agua espontáneamente va a pasar de esta estructura altamente ordenada a la estructura desordenada. En todo caso, la cámara está en cámara rápida, ¿verdad? Y esto sería un proceso espontáneo, pasar desde el cubo de azúcar a azúcar disuelta en agua, ¿verdad? Si observáramos lo contrario, si pudiéramos observar que el agua azucarada comienza a reorganizarse y comienza a formar un cubo de azúcar, nos llamaría muchísimo la atención, ¿verdad?
Para poder sacar el azúcar tendríamos que agregarle energía a este sistema para poder evaporar el agua y obtener los cristales de azúcar. Pero lo más probable es que tampoco recuperemos la estructura del cubo de azúcar. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo definimos que un proceso va a ser espontáneo? Fíjense lo siguiente, vamos a llamar S a la entropía de uno de los dos estados y P a la probabilidad de ese estado, y siendo los estados A, como nuestro cuadrito de azúcar cerrado, y B, el azúcar en solución en el agua, ¿verdad? Si yo comienzo esta reacción y la dejo correr al infinito, y vuelvo, ¿qué es lo que espero encontrar? ¿A o B? Obviamente espero que el cubo de azúcar se haya disuelto en el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que encuentre A, un cubo de azúcar, o B, el azúcar disuelta en el agua? B, ¿verdad? ¿Cuál presenta más entropía? En el caso de B tenemos más entropía que en A. Entonces, si tenemos por un lado la probabilidad de A versus B, o cuál es la mayor, la entropía de A o del estado A o del estado B, ¿ok? Podemos ver que hay una correlación directa, ¿ok?, entre el cambio de entropía. O sea, como hablamos de cambio, ¿verdad? La entropía de B menos la entropía de A es directamente proporcional, como vemos en ese alfa, al logaritmo en natural de la probabilidad de B partida por la probabilidad de A. ¿Mm? ¿Y por qué logaritmo natural? ¿Por qué esta relación de el estado final menos el estado inicial? Esta relación de estado final menos relación de estado inicial lo llamamos delta, ¿verdad? Este es el cambio que observamos. Delta de entropía, delta S. Y fíjense que cuando ustedes tienen una proporcionalidad de este tipo, ustedes pueden hacerle una equivalencia agregando una constante. ¿Mm? Y en este caso vamos a agregar la constante de los gases. Y fíjense que delta S, es decir, el cambio de entropía, va a ser igual a la constante de los gases multiplicado por el logaritmo natural de la probabilidad de estar en el estado B partido por la probabilidad de estar en el estado A. ¿Ya? Es decir, el cambio de entropía para convertir un mol de A en B es igual a la constante de los gases R, igual a 2 grados, o sea, 2 calorías partido por grado partido por mol, multiplicado por el logaritmo natural de la razón de la probabilidad de estar en B, dividido por la probabilidad de estar en A, ¿verdad? Entonces, si un evento es espontáneo, es mucho más probable estar en B que estar en A, ¿verdad? Entonces, si este valor es mayor que este, vamos a tener un valor mayor que 1. Entonces, valor mayor que 1, logaritmo natural y R. Y fíjense por qué es importante el logaritmo natural. Fíjense que el logaritmo natural igual a 1, cuando tenemos la probabilidad de B igual a A, aquí no debiéramos tener ningún cambio de entropía, ¿verdad? Y justamente el logaritmo natural de 1 vale 0. Es decir, el delta S aquí es 0. Pero ¿qué pasa si la probabilidad de B es mayor que la probabilidad de A, como hemos estado viendo? Fíjense que el valor del logaritmo natural comienza a aumentar y cada vez es un valor mayor. Entonces, eso nos indica que mientras más B tengamos en el punto final versus A, eso nos indica que está desplazada la ecuación o la reacción está desplazada hacia B y no hacia A. En cambio, si es muy poco probable que se forme B, vamos a ver que la ecuación está desplazada hacia A, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que esté en A es mayor que estar en B y eso nos va a llevar a un valor que va a ser negativo. Entonces, un valor de delta S negativo es un proceso que no es espontáneo, ¿verdad? Ahora, el segundo principio de la termodinámica nos indicaba que la entropía aumenta. Es decir, que los sistemas cambian espontáneamente de estados de baja probabilidad a estados de alta probabilidad. O sea, tenemos que mantenernos acá para que esto sea espontáneo, ¿verdad? Y ya que los estados de baja probabilidad son más ordenados y el universo cambia constantemente a un estado de mayor desorden, ¿cómo podemos mantener esto en la organización celular?
¿Cómo podemos observar entonces, cómo podemos explicar que haya más orden aquí? ¿Mm? Fíjense que parte del asunto es que la termodinámica nos habla de sistemas aislados. Y la célula no está aislada totalmente, ¿verdad? La célula no se encuentra solamente la membrana para adentro. La célula siempre está en un medio ambiente. ¿Mm? Entonces, la entropía de este sistema está también relacionada con la entropía del medio que la rodea. La entropía del universo completo, de todo, es igual al cambio de entropía de la célula más el cambio de entropía del medio. ¿Mm? Entonces, si vemos que la célula aumenta su estructura, es decir, disminuye su entropía, para compensar la entropía del medio que la rodea, debiera aumentar. ¿Mm? Y esto en realidad se refiere a que la célula libera calor a su medio, ¿m? Y entonces aumenta la entropía del medio que la rodea. Entonces cuando vemos que la entropía total del universo, ¿m? Va a ser la entropía del sistema más la entropía del medio, y vamos a ver que la entropía del sistema sea un valor negativo, es decir, disminuyó la entropía, y la entropía del medio sea positivo, nos tenemos que llevar entonces una entropía del universo mayor que cero. Tiene que aumentar la entropía. Pero ¿cómo podemos determinar si la entropía es mayor que cero? ¿Ya? Ustedes no conocen una unidad de medida del desorden, ¿verdad? Tu habitación está desordenada en 2 unidades de entropía. No, nunca nadie nos ha dicho eso, ¿verdad? Para eso usamos otro concepto que se llama entalpía, ¿ya? La entalpía es la medida, ¿ok? La entalpía es la función termodinámica, ¿ok? Que integra las energías calórica y de trabajo que realiza un sistema o cómo entrega este sistema energía al medio, ¿ya? Y justamente se define como cambio de entalpía, ¿ya? La entrega de calor menos H sumado a el trabajo que realiza el sistema, es decir, la presión multiplicada por el cambio de volumen, ¿ya? Entonces, el cambio de entalpía de un sistema es igual al calor que transfiere al medio, más el trabajo que realiza, ¿ya? ¿Y qué tipos de trabajo podemos estar hablando? Tenemos trabajo sintético, mecánico, eléctrico, de concentración, bioluminiscente y calor en sí. Fíjense que en la mayoría de los sistemas biológicos, este trabajo es muy pequeño. Si lo vemos aquí, el crecimiento igual es lento comparado con todo lo que hemos estado hablando. Los cambios de moléculas son pequeños. Entonces, este trabajo es muy pequeño comparado con la entrega de calor al medio. Entonces aproximamos el delta H, el cambio en la entrega de energía, a el valor del calor entregado. Por lo tanto, un proceso que entrega calor al medio, un proceso exotérmico, es un proceso de tendencia espontánea, ¿ya? Básicamente porque el sistema está perdiendo energía y llegando a estados más estables. Pero, como les había dicho inicialmente, es difícil predecir si un proceso es o no probable o espontáneo. Y para esto tenemos ejemplos, por ejemplo, sistemas que entreguen calor al medio, pero que disminuyen su entropía, como los seres vivos, ¿verdad? Entregan calor al medio, pero disminuyen su desorden. Y una relación que se ha utilizado para esto, para determinar si una reacción es espontánea, es la determinación de la energía libre de Gibbs. Fíjense que la energía libre de Gibbs es la entalpía menos la temperatura en grados Kelvin, ¿ya? Multiplicado eh, por el cambio en la entropía. Y fíjense cómo graficamos esto, energía versus tiempo. O sea, tenemos una energía que no ha cambiado acá en el sistema y después tenemos un cambio en el tiempo y la energía puede decaer, es decir, disiparse, o puede subir, etc.
¿ya? De acuerdo al momento del tiempo en que estemos. Y justamente la función combinada de G se relaciona con los cambios de entropía y entalpía en el sistema. Es decir, G, veíamos que G era la entrega de calor al sistema menos temperatura grados Kelvin multiplicado por entropía. Y que en el tiempo tenemos la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1. Eso nos dice el cambio de entropía, ¿verdad? Delta G. Y delta G del sistema es la diferencia de temperatura menos la temperatura multiplicada por la temperatura en grados Kelvin multiplicado por la entropía del sistema. Entonces, aquí decimos que el cambio de energía libre de un sistema es igual al cambio de entalpía menos el cambio de entropía del sistema. Fíjense que este valor absoluto nos va a dar negativo, ¿verdad? Porque delta S en un proceso espontáneo sería mayor que 0, multiplicado por temperatura en grados, en temperatura absoluta, ¿verdad? Multiplicado por menos 1. Y como delta H siempre es la entrega de energía al medio, ¿verdad? Es un proceso exergónico, por lo tanto es un valor negativo. Cuando vemos la gráfica de esta figura, vemos que la energía libre nos indica a dónde vamos a ubicar los reactantes, ya sea en un nivel de alto de energía o en nivel bajo de energía. Y acá estos reactantes van a tener su activación y después van a liberar energía, ¿ya? Entonces tenemos de los reactantes a los productos, tenemos justamente que se libera energía. Y si ustedes fijan, este valor de delta H, de energía, ¿ok? Energía 2, que es un valor pequeñito, menos energía 1, esto va a ser un valor negativo, ¿verdad? En cambio, cuando la reacción es endergónica, requiere calor, requiere energía. Entonces vemos que los reactantes tienen poca energía comparado con los productos y hacemos G2 menos G1, este valor va a ser positivo. Entonces, cuando el valor de la energía libre de Gibbs sea menor que 0, es una reacción espontánea. Cuando el valor de la energía libre de Gibbs sea mayor que 0, es una reacción no espontánea, es endergónica. Entonces, si no hay cambio de volumen, delta H igual al calor transferido y delta G es igual a menos calor transferido menos temperatura grados Kelvin multiplicado por el, eh, el aumento de la entropía. Y por lo tanto, para que esta reacción ocurra de forma espontánea, delta G debe ser negativo. ¿Ya? ¿Y cómo se las arreglan las células para esto? Tenemos una serie de reacciones que son el catabolismo, que son energéticamente favorables, que van a tomar moléculas de comida y las van a oxidar, obteniendo energía química. Y esta energía química va a ser transportada hacia aquellas moléculas en el anabolismo, ya los procesos anabólicos, donde las moléculas van a ser utilizadas para sintetizar otras moléculas que necesita la célula. Y para eso va a ocupar la energía que se captó de aquí. Y vamos a hablar de otros tipos de energía, ¿verdad? Entonces, los procesos catabólicos nos entregan energías útiles, ¿ok? Formas útiles de energía, por ejemplo el ATP, ¿ya? Y tenemos una parte importante que se disipa en forma de calor y nos deja las subunidades de estas proteínas, ¿verdad? Y entonces en las vías anabólicas lo que vamos a hacer es tomar estas subunidades y las formas de energía y vamos a establecer nuevas estructuras. Entonces vemos que hay un reciclaje, por ejemplo, de las proteínas a aminoácidos a proteínas. Entonces veíamos justamente que la energía libre nos señala dónde vamos a estar. Y si vemos este ejemplo más detalladamente, tenemos los reactantes, los productos, y acá tenemos el delta G. ¿Ya? Y acuérdense entonces que para que una reacción sea espontánea, el delta G debe ser de valor negativo.